En una empresa exitosa, una líder decidida creía que solo el esfuerzo traía recompensas. Pero un detalle en uno de sus empleados llamó su atención. Llena de curiosidad, decidió seguirlo y terminó viendo algo que cambió su forma de ver. La vida para siempre. Lo que descubrió transformó no solo su empresa, sino también su propia humanidad. Antes de conocer esta historia que te va a mover el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje inspirador. Las puertas automáticas del Hospital San Vicente se abrieron con un zumbido suave, mientras Miguel Mendoza atravesaba el vestíbulo principal. Vistiendo un traje italiano impecable y zapatos lustrados, caminaba con la seguridad característica de los Mendoza, familia que desde hacía 3 generaciones dirigía el mayor complejo hospitalario privado del país. Sus pasos decididos resonaban en el piso de mármol, mientras empleados y pacientes lo observaban con una mezcla de admiración y recelo. Aquella mañana de lunes, algo fuera de lo común llamó su atención: una discusión acalorada en la fila de emergencias. Una señora elegantemente vestida vociferaba contra una joven que llevaba un uniforme sencillo de camarera. La empleada, visiblemente debilitada, se sujetaba el abdomen y presentaba una palidez preocupante. «Por favor, el dolor es insoportable», suplicaba la joven, identificada por su gafete como Elena Ramírez. Su voz temblaba mientras gotas de sudor corrían por su frente. «Hay gente esperando desde hace horas aquí. ¿Quién se cree que es para saltarse la fila?», gritaba la señora, gesticulando dramáticamente. Algunos pacientes en la fila comenzaron a murmurar en concordancia. «Seguramente ni siquiera tiene seguro médico», se burló alguien al fondo de la fila, provocando risas desdeñosas. Miguel sintió que su mandíbula se tensaba. Si había algo que detestaba más que la incompetencia, era la crueldad gratuita. Sin dudar, alteró su ruta hacia el tumulto. Sus pasos firmes silenciaron gradualmente las voces exaltadas. «Señorita Ramírez», llamó él, sorprendiendo a todos por conocer el nombre de la camarera. En realidad, Miguel se empeñaba en memorizar los nombres de todos los empleados, independientemente de su posición. Era una de las enseñanzas más valiosas que su abuelo le había dejado. La joven levantó los ojos, sorprendida al oír su nombre pronunciado por aquella voz grave y autoritaria. Antes de que pudiera responder, una nueva oleada de dolor la hizo doblarse, y Miguel rápidamente la sostuvo. «Venga conmigo», ordenó él, guiándola suavemente por el brazo hacia el área de atención. La señora elegante dio un paso al frente, indignada. «Pero esto es un absurdo, estamos esperando desde hace...». Miguel se volvió lentamente, sus ojos verdes fijos en la mujer con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Este hospital pertenece a mi familia, señora». «¿Alguna otra objeción?». El silencio fue inmediato y absoluto. Mientras caminaban hacia el área de emergencias, Miguel notó cómo Elena temblaba, no solo de dolor, sino también de vergüenza por la situación. «No necesito caridad, señor Mendoza», murmuró ella, intentando mantener la dignidad. «Esto no es caridad, es justicia», respondió él con firmeza. «Y puede llamarme Miguel». Su teléfono vibró insistentemente en el bolsillo. Era un mensaje de su padre. «Reunión de directorio en 15 minutos. Fusión con los laboratorios Palomar. No llegues tarde». Miguel miró la pantalla durante unos segundos, antes de guardar el celular de vuelta en el bolsillo. Por primera vez en su vida profesional, eligió ignorar una convocatoria directa de su padre. Había algo más importante que resolver en ese momento. «Doctor Hernández», llamó haciendo señas a un médico que pasaba. «Necesito que examine a la señorita Ramírez inmediatamente. Sospecho de apendicitis». El médico, que ya iba a protestar sobre el orden de las atenciones, cambió de idea al reconocer a Miguel. «Claro, señor Mendoza, por aquí, señora». Mientras Elena era conducida al consultorio, Miguel permaneció en la sala de espera, ignorando las diversas llamadas que su celular recibía. Algo en toda aquella situación le incomodaba profundamente. No era solo el estado de salud de la camarera, sino todo el sistema que permitía que empleados del propio hospital fueran tratados con tanto desdén.
40 minutos después, el doctor Hernández regresó con una expresión grave. Su sospecha era correcta, señor Mendoza. Es apendicitis y está en estado avanzado. Necesitamos operarla inmediatamente. Haga lo necesario, ordenó Miguel, ya firmando la autorización para internación. La quiero en la mejor habitación disponible, después de la cirugía. Pero señor, comenzó el médico vacilante, ella no tiene seguro médico y... Doctor, interrumpió Miguel, su voz tranquila pero firme. ¿Escuchó lo que dije? El médico asintió rápidamente y se retiró para preparar la cirugía. Miguel finalmente revisó su celular. 15 llamadas perdidas de su padre, 8 mensajes del directorio y un correo electrónico urgente sobre la fusión millonaria que se estaba discutiendo en ese exacto momento. Pero mientras observaba a Elena siendo llevada a cirugía, algo dentro de él cambió. Años de entrenamiento para asumir el imperio hospitalario de los Mendoza no lo habían preparado para aquel momento de claridad. El hospital de su familia se había convertido en una máquina de hacer dinero, olvidando su verdadera misión, cuidar a las personas. Teléfono vibró una vez más. Era su padre. ¿Dónde estás? Acabas de perderte la votación más importante del año. Miguel tecleó una respuesta simple. Estoy exactamente donde necesito estar. Hablamos después. Él no lo sabía aún, pero aquella mañana aparentemente común estaba a punto de desencadenar una revolución en el sistema de salud privada del país. Sí, todo comenzó porque él eligió detenerse y escuchar el pedido de socorro de una camarera. La sala del directorio del Hospital San Vicente emanaba tensión cuando Miguel finalmente llegó, 3 horas después del inicio de la reunión programada. El aroma a café ya estaba mezclado con la frustración palpable de los ejecutivos que permanecían sentados alrededor de la mesa de caoba maciza. Su padre, Ricardo Mendoza, estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad con las manos cruzadas a la espalda. $50 millones, dijo Ricardo sin volverse. Ese era el valor de la fusión que acabas de poner en riesgo. Miguel ajustó su corbata y se sentó en su silla habitual. Papá, ¿puedo explicar? ¿Explicar? Ricardo se volvió bruscamente, sus ojos centelleando. ¿Perdiste la votación? ¿Más importante del año para acompañar a una empleada de la limpieza? Los representantes de los laboratorios Palomar estuvieron esperando durante 2 horas. Era una emergencia médica, respondió Miguel manteniendo la voz controlada. Si ella hubiera esperado en la fila, las consecuencias podrían haber sido graves. ¿Y desde cuándo el heredero del hospital atiende personalmente casos de emergencia?, cuestionó Douglas Martínez, uno de los directores más antiguos. Para eso tenemos un equipo entero de médicos. Miguel respiró hondo antes de responder. Ustedes no estaban allí. ¿Vieron cómo son tratados nuestros propios empleados? ¿Cómo las personas sin seguro médico son humilladas en la fila? Este hospital no es una institución de caridad, rebatió Ricardo, golpeando la mesa con la mano. Somos una empresa, Miguel, una empresa que necesita generar ganancias para seguir funcionando. ¿Y qué tipo de empresa somos cuando ignoramos el sufrimiento de las personas que trabajan para nosotros? Miguel se levantó, enfrentando la mirada de su padre. Elena trabaja aquí desde hace 5 años. Limpia los pasillos de este mismo piso todos los días y ninguno de ustedes siquiera sabía su nombre hasta hoy. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Ricardo caminó hasta su silla en la cabecera de la mesa, sentándose pesadamente. «Hijo», comenzó él con un tono más suave, «entiendo tu preocupación, pero necesitas ver el panorama más amplio. La fusión con los Palomar nos permitiría expandirnos, crear nuevas camas, contratar más médicos. ¿Para atender a quién?», interrumpió Miguel. «Solo a quienes pueden pagar los planes más caros. Mientras tanto, nuestros propios empleados tienen que suplicar por atención». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Mónica, la secretaria ejecutiva, entró apresuradamente. «Señor Ricardo, los representantes de los laboratorios Palomar están en línea.
Quieren una respuesta sobre la fusión antes del final del día. Ricardo miró a su hijo, esperando alguna señal de retroceso, pero Miguel se mantuvo firme. «Tengo una contrapropuesta», dijo Miguel, sorprendiendo a todos. ¿Y si usáramos parte del valor de la fusión para crear un programa de asistencia médica para empleados de bajos ingresos? Las risas nerviosas de los directores resonaron por la sala. «Estás bromeando, ¿verdad?», preguntó Martínez ajustando sus gafas. «Nunca hablé tan en serio», respondió Miguel, caminando hasta el pizarrón blanco de la sala. Comenzó a escribir números y proyecciones. «Si redirigimos el 15% del valor de la fusión, podemos crear un fondo específico para la atención de empleados y sus familiares directos. Esto no solo mejoraría la calidad de vida de nuestro equipo, sino que también aumentaría la productividad y reduciría el ausentismo». Ricardo observaba a su hijo con una mezcla de irritación y curiosidad. «¿Y tú crees que los Palomar aceptarían una reducción en el valor de la fusión?» «Si lo presentamos como un proyecto de responsabilidad social, sí», respondió Miguel, continuando con sus cálculos. «Piensa en la publicidad positiva, en el fortalecimiento de la marca. Seríamos el primer gran hospital en crear un programa de este calibre». Los directores comenzaron a murmurar entre sí, algunos ya tomando notas. Ricardo se levantó nuevamente, acercándose a su hijo. «¿Eres consciente del riesgo que estás proponiendo?», se preguntó él en voz baja. «Lo soy», respondió Miguel, volviéndose para encarar a su padre, «y estoy dispuesto a asumir total responsabilidad. Si el programa fracasa, renuncio a mi cargo en el directorio». Un murmullo recorrió la sala. Ricardo estudió el rostro de su hijo durante largos segundos antes de pronunciarse. «¿Arriesgarías tu herencia por esto? ¿Por hacer lo correcto?». «Sí», respondió Miguel sin dudar. Ricardo volvió a su silla pensativo. Tras algunos momentos que parecieron una eternidad, se dirigió a la secretaria. «Mónica, agenda una nueva reunión con los representantes de los Palomar para mañana. Diles que tenemos una propuesta diferente para discutir». Mientras los directores comenzaban a dispersarse, Miguel organizaba sus papeles cuando su padre se acercó nuevamente. «¿Cómo está la empleada?», le preguntó Ricardo, sorprendiendo a su hijo. «¿Elena? Está en recuperación. La cirugía fue un éxito». Ricardo asintió lentamente. «¿Sabes? Tu abuelo solía decir que un hospital es más que paredes y equipos. Es un lugar donde las vidas son transformadas». Hizo una pausa antes de continuar. «Quizás me he olvidado de eso en los últimos años». Miguel observó a su padre caminar hasta la puerta, deteniéndose antes de salir. «Ah, y hijo, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Prepara una presentación completa para mañana. Quiero todos los números, proyecciones e impactos sociales». Solo en la sala de reuniones, Miguel se permitió una pequeña sonrisa. Tomó su celular y escribió un mensaje para la jefa de enfermeras. «¿Cómo está la paciente Elena Ramírez?». Respuesta llegó rápidamente. «Despierta y preguntando cuándo puede volver al trabajo. E insistiendo en que no puede pagar por el tratamiento». «Dígale que no se preocupe por eso», respondió Miguel. «Las cosas van a cambiar por aquí». Guardando el celular, comenzó a trabajar en su presentación. El día había comenzado con una simple decisión de ayudar a alguien necesitado, y ahora estaba a punto de transformar todo el sistema. Mientras organizaba sus ideas, Miguel no podía dejar de pensar en Elena y en cuántas otras personas como ella necesitaban ayuda. La noche ya caía sobre la ciudad cuando finalmente terminó el bosquejo inicial del programa. Mirando por la ventana de la oficina, Miguel se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente orgulloso de ser un Mendoza. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en el Hospital San Vicente. Los pasillos normalmente silenciosos del sector administrativo hervían con rumores sobre la reunión del día anterior y la misteriosa ausencia de Miguel Mendoza durante la negociación crucial con los laboratorios Palomar. Miguel llegó temprano, cargando una carpeta llena de documentos y gráficos que había preparado durante la madrugada. Sus ojos cansados delataban la noche en vela,
pero había una determinación renovada en sus pasos. Antes de dirigirse a la sala de reuniones, hizo un desvío por la habitación donde Elena Ramírez se recuperaba. Al entrar, encontró a Elena sentada en la cama, hojeando distraídamente una revista. Su rostro se iluminó al ver a Miguel, pero pronto la expresión cambió a preocupación. «Señor Mendoza, yo no sé cómo agradecerle, pero tampoco sé cómo voy a pagar por todo esto», comenzó ella, con voz temblorosa. Miguel levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. «Por favor, Elena, no se preocupe por eso ahora. Su salud es lo más importante». Jaló una silla y se sentó junto a la cama. «¿Cómo se siente hoy?» «Mucho mejor, gracias», respondió ella, aún vacilante. «Pero, señor Mendoza...» «Miguel», corrigió él con una sonrisa. «Miguel», continuó ella, «necesito ser honesta. No tengo cómo cubrir los gastos de una habitación privada, mucho menos de una cirugía de emergencia». Miguel se inclinó hacia adelante, su mirada fija en los ojos de Elena. «Elena, lo que le sucedió a usted no debería haber ocurrido. Ningún empleado de este hospital debería pasar por lo que usted pasó. Y es por eso que estoy aquí tan temprano. Hoy vamos a proponer cambios significativos en la forma en que cuidamos de nuestros colaboradores». Elena lo miró confundida. «No entiendo. Aún no puedo entrar en detalles, pero prometo que pronto usted y todos los demás empleados tendrán acceso a una atención digna, sin necesidad de preocuparse por costos o filas interminables». Antes de que Elena pudiera responder, una enfermera entró en la habitación. «Con permiso, señor Mendoza. Su padre está preguntando por usted en la sala de reuniones». Miguel se levantó, dando una última sonrisa reconfortante a Elena. «Descanse y recupérese. Volveré para conversar más tarde». Al llegar a la sala de reuniones, Miguel encontró no solo a su padre y los directores del hospital, sino también a los representantes de los laboratorios Palomar. La tensión en el aire era palpable. Ricardo Mendoza abrió la reunión con su habitual formalidad. «Señores, agradezco la presencia de todos. Como saben, ayer tuvimos un contratiempo en nuestra negociación. Mi hijo, Miguel, tiene una propuesta alternativa que quisiera presentar». Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, quien se levantó y caminó hasta el frente de la sala. Respirando hondo, comenzó: «Señoras y señores, el Hospital San Vicente siempre se ha enorgullecido de ser líder en innovación médica. Hoy propongo que seamos pioneros en otra área, responsabilidad social corporativa en la salud». Durante casi una hora, Miguel presentó su plan detallado. Gráficos, proyecciones financieras y estudios de impacto social se sucedían en las diapositivas. Habló sobre el programa de asistencia médica para empleados de bajos ingresos. Explicó cómo parte del valor de la fusión sería redirigida a este fondo y demostró los beneficios a largo plazo, no solo para los empleados, sino para la reputación y eficiencia del hospital. Cuando terminó, un silencio momentáneo se apoderó de la sala. Fue Carlos Palomar, CEO de los laboratorios Palomar, quien lo rompió. «Señor Mendoza». «Miguel», comenzó ajustando sus gafas, «debo admitir que cuando fui informado sobre una propuesta alternativa, estaba escéptico. Pero esto es revolucionario». Ricardo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y aprensión. «Miguel, los números son impresionantes, pero el riesgo de no hacer nada es mayor», interrumpió Miguel. «¿Cuántos de nuestros empleados postergan tratamientos por no poder pagarlos? ¿Cuántos vienen a trabajar enfermos poniendo en riesgo a sí mismos y a los pacientes?» Carlos Palomar se levantó, caminando hasta la ventana. «Sabe, cuando mi padre fundó los laboratorios Palomar, tenía un lema: ciencia al servicio de 1906, la humanidad. Con el tiempo temo que nos hayamos alejado un poco de ese ideal». Se volvió, mirando a los presentes. «Esta propuesta no solo mantiene el espíritu de nuestra fusión original, sino que lo eleva a un nuevo nivel». Los directores del hospital comenzaron a murmurar entre sí, algunos aún escépticos, otros ya visiblemente entusiasmados con la idea. Ricardo Mendoza se levantó, silenciando a todos. «Señores,
Creo que tenemos una decisión que tomar. Vamos, a la votación. Las siguientes horas fueron intensas. Debate tras debate, Miguel defendió su propuesta con pasión y datos concretos. Al final, cuando el último voto fue contabilizado, el resultado era claro. El programa sería implementado. Mientras los ejecutivos se congratulaban y los contratos comenzaban a ser redactados, Miguel escapó de la sala por un momento. Necesitaba aire fresco y un minuto para asimilar lo que acababa de suceder. En el pasillo, encontró a Mónica, la secretaria ejecutiva, que lo miraba con admiración. «Señor Miguel, esto que ha hecho es increíble». Miguel sonrió, pero antes de que pudiera responder notó algo extraño. Mónica parecía pálida y sus manos temblaban levemente. «Mónica, ¿está bien?» Ella vaciló por un momento. «En realidad, hay algo que necesito contarle, algo sobre mí y sobre Elena Ramírez». Miguel frunció el ceño, intrigado. «¿Qué quiere decir?» Mónica miró alrededor asegurándose de que estaban solos. «Elena no es solo una empleada cualquiera para mí. Ella es mi hermana». La revelación golpeó a Miguel como un rayo. Repentinamente muchas cosas comenzaron a tener sentido. El nerviosismo de Mónica durante la reunión, su interés inusual en el caso de Elena. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca mencionaron esto? Mónica bajó los ojos, visiblemente emocionada. «Es una larga historia, señor Miguel. Una historia de sacrificios, secretos y vergüenza». En ese momento, Miguel se dio cuenta de que lo que había iniciado era mucho más grande que un simple programa de asistencia médica. Era el comienzo de un viaje que revelaría verdades dolorosas y pondría a prueba los límites de la compasión y la ética en el mundo de los negocios de la salud. «Mónica», dijo él poniendo una mano reconfortante en el hombro de ella, «creo que necesitamos hablar. Y después, si me lo permite, me gustaría escuchar esa historia de las dos». Mientras volvía a la sala de reuniones, Miguel sabía que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. La oficina de Miguel Mendoza, en el último piso del Hospital San Vicente, siempre había sido un santuario de orden y eficiencia. Aquella tarde, sin embargo, el ambiente reflejaba el torbellino de emociones y revelaciones de las últimas 24 horas. Archivos esparcidos, una botella de agua a la mitad y una taza de café frío atestiguaban silenciosamente la agitación del joven ejecutivo. Sentadas frente a él, Mónica y Elena se miraban nerviosamente. El silencio era pesado, cargado de secretos a punto de ser revelados. Miguel las observaba, tratando de conciliar la imagen de la eficiente secretaria ejecutiva con la de la dedicada camarera, buscando rasgos de similitud entre las hermanas que, hasta pocas horas atrás, fingían ser meras conocidas. «Señoras», comenzó Miguel rompiendo el silencio, «agradezco que hayan aceptado hablar conmigo. Confieso que estoy intrigado con la situación de ustedes». Mónica se acomodó en la silla tomando la iniciativa. «Señor Miguel, antes que nada, quiero pedir disculpas por no haber sido completamente honesta todos estos años. Sé que la política de la empresa...» Miguel levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. «Mónica, no estamos aquí para juicios o reprimendas. Quiero entender la historia de ustedes y cómo llegamos a este punto». Elena, aún pálida por la cirugía reciente, miró a su hermana mayor con una mezcla de preocupación y ánimo. Mónica respiró hondo y comenzó. «Nuestra historia comienza hace 15 años, en un pequeño pueblo del interior. Éramos una familia simple pero feliz. Nuestros padres trabajaban duro para darnos lo mejor que podían. Yo estaba a punto de comenzar la universidad cuando...» Su voz falló por un momento. «Cuando nuestros padres sufrieron un grave accidente automovilístico». Miguel se inclinó hacia adelante, su expresión suavizándose con empatía. «Lo siento mucho», murmuró. Mónica continuó. «De repente, me vi responsable por Elena, que tenía apenas 12 años. Abandoné mis sueños de universidad y asumí varios empleos para mantenernos.
Fue una época difícil, pero nos prometimos una a la otra que, sin importar lo que pasara, permaneceríamos unidas. Elena tomó la mano de su hermana, dándole un apretón reconfortante. Mónica sacrificó todo por mí, dijo ella mirando a Miguel. Ella trabajó en 3 empleos diferentes para que yo pudiera terminar mis estudios. Con el tiempo, continuó Mónica, conseguí una posición de asistente administrativa aquí en el hospital. Fue una oportunidad que cambió nuestras vidas. Pude finalmente ofrecer alguna estabilidad para Elena. Miguel frunció el ceño, conectando los puntos. Pero ¿por qué mantener en secreto que eran hermanas? Mónica bajó los ojos, visiblemente incómoda. Cuando fui promovida a secretaria ejecutiva, descubrí que había una política no escrita contra el nepotismo. Familiares cercanos no podían trabajar en el mismo sector o tener cargos que pudieran influenciarse mutuamente. Yo necesitaba el empleo, intervino Elena. No teníamos a nadie más, y Mónica no quería que yo abandonara mis estudios. Entonces ustedes decidieron fingir que no se conocían, concluyó Miguel, la comprensión iluminando sus ojos. Mónica asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Fue la decisión más difícil que jamás tomamos. Pasar por los pasillos fingiendo ser extrañas, no poder almorzar juntas, tener que inventar vidas separadas para los colegas. Fue doloroso, pero parecía nuestra única opción. Miguel se levantó caminando hasta la ventana. La ciudad se extendía abajo, miles de vidas entrelazadas en una red invisible de historias y secretos. Se volvió hacia las hermanas, su expresión una mezcla de compasión y determinación. Lo que ustedes hicieron, dijo él calmadamente, fue motivado por el amor y la necesidad. No puedo condenarlas por eso. De hecho, esto solo refuerza mi convicción de que nuestro sistema necesita cambios profundos. Elena lo miró, esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué significa esto para nosotras, señor Mendoza? Miguel volvió a su silla, inclinándose sobre la mesa. Significa que vamos a revisar esa política de nepotismo. No tiene sentido castigar a personas dedicadas solo porque son familia. Lo que importa es la competencia y el compromiso con el trabajo, y ustedes dos han demostrado eso en abundancia. Mónica soltó un suspiro de alivio, años de tensión pareciendo abandonar sus hombros. Señor Miguel no sabe lo que esto significa para nosotras. En realidad creo que sí lo sé, respondió él con una sonrisa gentil. Y por favor es solo Miguel. Creo que después de todo esto podemos tratarnos con menos formalidad. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Ricardo Mendoza, padre de Miguel, que entró con una expresión seria. Hijo, necesitamos hablar sobre... Oh, disculpen, no sabía que estabas en reunión. Se detuvo notando a Mónica y Elena. Miguel se levantó. Papá, qué bueno que... ¿Estás aquí? Déjame presentarte a Mónica y Elena. Tienen una historia increíble que refuerza exactamente por qué nuestro nuevo programa es tan necesario. Ricardo miró curioso a las dos mujeres y luego de vuelta a su hijo. Bien, esto parece interesante. Tal vez deberíamos continuar esta conversación durante la cena. Tengo la sensación de que hay mucho más por discutir. Miguel asintió, percibiendo que este podría ser un momento crucial para ganar el apoyo total de su padre para los cambios que proponía. Mientras se preparaban para salir, Miguel no pudo dejar de pensar en cuántas otras historias como la de Mónica y Elena existían dentro del hospital. Historias de sacrificio, amor y resiliencia que permanecían ocultas por miedo o necesidad. La cena que seguiría no sería solo una comida, sino el inicio de una transformación. Una transformación no solo en las políticas del hospital, sino en la propia cultura de la institución. Miguel sabía que el camino sería desafiante, pero mirando a Mónica y Elena, tenía la certeza de que valía la pena luchar por ese cambio. Mientras dejaban la oficina, Miguel hizo una promesa silenciosa. A sí mismo, haría del Hospital San Vicente no solo un lugar de curación para los pacientes, sino un hogar para todos los que dedicaban sus vidas a cuidar de los demás. La revolución que había iniciado
apenas estaba comenzando y él apenas podía esperar para ver a dónde los llevaría. El restaurante Bella Vista, en la cima de uno de los rascacielos más elegantes de la ciudad, ofrecía una vista panorámica deslumbrante. Pero aquella noche, los ojos de los 5 ocupantes de la mesa reservada en el rincón más discreto del establecimiento estaban fijos unos en otros, ignorando el espectáculo de la metrópoli iluminada allá afuera. Miguel Mendoza, su padre, Ricardo, Mónica, Elena y, sorprendentemente, Carlos Palomar de los Laboratorios Palomar, formaban un grupo inusual. El maître, acostumbrado a la discreción, los había acomodado en un área más reservada, sintiendo la importancia de la reunión. Ricardo Mendoza, patriarca de la familia y aún presidente del Consejo del Hospital San Vicente, rompió el silencio inicial. Bien, Miguel, ciertamente sabes cómo agitar las cosas. En menos de 48 horas has desafiado una fusión multimillonaria, propuesto un programa revolucionario de asistencia a los empleados y ahora nos presentas una historia que, francamente, parece salida de un folletín. Mónica y Elena se removieron incómodamente en sus sillas, pero Miguel se mantuvo firme. Papá, es exactamente por historias como la de Mónica y Elena que necesitamos estos cambios. ¿Cuántos de nuestros empleados están pasando por dificultades similares sin que lo sepamos? Carlos Palomar, que hasta entonces observaba silenciosamente, se inclinó hacia adelante. Debo confesar, joven Mendoza, que su propuesta me intrigó desde el principio, pero escuchando esta historia, bien, esto da una dimensión humana que los números en el papel no logran capturar. Ricardo miró a Palomar con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Carlos, no me digas que estás completamente convencido. La reducción en el valor de la fusión. Ricardo, mi amigo, interrumpió Palomar, a lo largo de los años he aprendido que el verdadero valor de una empresa no está solo en sus números, sino en su impacto en la vida de las personas. Lo que tu hijo propone es audaz, sí, pero también visionario. Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, reunió valor para hablar. Señor Mendoza, Ricardo, sé que para usted soy solo una camarera, pero puedo garantizarle que cada empleado de ese hospital, desde el más humilde hasta el más graduado, da lo mejor de sí todos los días. Todo lo que pedimos es la oportunidad de cuidar nuestra salud sin miedo a perder nuestros empleos o caer en deudas impagables. El silencio que siguió fue interrumpido por el suave sonido de cubiertos contra porcelana, mientras los camareros servían la entrada. Ricardo observó su plato por un momento antes de hablar. Miguel, ¿recuerdas lo que tu abuelo solía decir sobre el hospital? Miguel asintió recordando que un hospital es más que paredes y equipos, es un lugar donde las vidas son transformadas. Exactamente, dijo Ricardo, un brillo nostálgico en sus ojos. En los últimos años, temo que me haya alejado de esa visión. Estuve tan enfocado en números y expansiones que, bien, tal vez haya perdido de vista lo que realmente importa. Mónica, sintiendo una apertura, decidió arriesgarse. Señor Mendoza, si me permite, trabajo en el hospital desde 1920, hace años, y veo el potencial que tenemos. Con el programa que Miguel propone, podríamos no solo mejorar la vida de los empleados, sino también aumentar significativamente la calidad de la atención a los pacientes. Carlos Palomar aplaudió suavemente. Bien dicho, mi joven. Y es exactamente por eso que estoy dispuesto a apoyar este proyecto. ¿Imaginan el impacto que podríamos tener si otros hospitales y empresas siguieran nuestro ejemplo? Miguel sintió una ola de optimismo. Las cosas parecían estar encaminándose en la dirección correcta. Sin embargo, su padre aún no parecía totalmente convencido. Todo esto suena maravilloso en teoría, dijo Ricardo, pero la realidad de los negocios es implacable. ¿Cómo garantizamos que esto no comprometerá la estabilidad financiera del hospital a largo plazo? Fue en ese momento que Miguel se dio cuenta de que era hora de revelar el as que tenía bajo la manga. Abrió su carpeta y sacó un conjunto de documentos. Papá, en las últimas 24 horas no me quedé solo soñando.
Trabajé en proyecciones detalladas, considerando diversos escenarios. Le pasó los papeles a Ricardo. Estos números muestran que, con algunas reasignaciones de recursos y optimizaciones de procesos, podemos implementar el programa sin comprometer significativamente nuestro margen de ganancia. De hecho, a largo plazo, podemos incluso ver un aumento en la productividad y una reducción en los costos relacionados con el ausentismo y la rotación de personal. Ricardo examinó los documentos con atención, su rostro una máscara de concentración. Después de algunos minutos que parecieron una eternidad, miró a su hijo. «Miguel, esto es impresionante. Realmente hiciste tu tarea». Carlos Palomar sonrió, levantando su copa en un brindis. «A la nueva generación de los Mendoza, parece que el futuro del Hospital San Vicente está en buenas manos». Mientras todos se unían al brindis, Miguel sintió una mezcla de alivio y determinación. La batalla no estaba totalmente ganada, pero había conseguido algo crucial: abrir los ojos y el corazón de su padre y de uno de los socios más importantes del hospital. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera más ligera, con discusiones animadas sobre los detalles del programa e historias compartidas. Mónica y Elena, inicialmente tensas, comenzaron a abrirse, ofreciendo ideas valiosas sobre las necesidades reales de los empleados. Al final de la noche, mientras se despedían, Ricardo apartó a Miguel. «Hijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo por tu visión, sino por tu determinación en hacer lo que es correcto. Tu abuelo habría adorado ver esto». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Gracias, papá. Eso significa mucho para mí». «Pero recuerda», continuó Ricardo, su tono volviéndose más serio, «no todos en el consejo serán tan fácilmente convencidos. Tendrás una lucha por delante». Miguel asintió, consciente de los desafíos que lo aguardaban. «Estoy listo para eso, papá. Con ustedes a mi lado, sé que podemos hacer la diferencia». Mientras Miguel observaba a su padre alejarse, sabía que aquella noche marcaba no solo el inicio de una nueva era para el Hospital San Vicente, sino también un cambio profundo en su relación con Ricardo. La distancia que se había formado entre ellos a lo largo de los años comenzaba a disiparse, sustituida por un respeto mutuo y una visión compartida del futuro. El taxi que llevaba a Mónica y Elena a casa pasó junto a ellos, y las hermanas saludaron animadamente desde la ventana. Miguel sonrió, recordando el motivo por el cual había iniciado todo aquello. Era por personas como ellas y por miles de otras cuyas historias aún no conocía, que estaba dispuesto a luchar. Mirando al cielo estrellado de la ciudad, Miguel hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No importaba cuán difícil fuera el camino por delante, no se rendiría. El Hospital San Vicente sería un faro de esperanza y cuidado para todos, pacientes y empleados por igual. Y él haría todo lo que estuviera a su alcance para hacer realidad ese sueño. El sol apenas había salido cuando Miguel Mendoza llegó al Hospital San Vicente aquella mañana. El edificio imponente, que siempre le había parecido una fortaleza de eficiencia y orden, ahora se revelaba como un campo de batalla para los cambios que él proponía. Al entrar en el vestíbulo principal, Miguel notó miradas curiosas y susurros de los empleados. Las noticias sobre el nuevo programa de asistencia a los empleados se habían difundido rápidamente, creando una mezcla de esperanza y aprensión en el ambiente. «Buenos días, señor Mendoza», saludó doña Consuelo, la recepcionista que trabajaba en el hospital desde hacía más de 3 décadas. Su sonrisa cálida contrastaba con las profundas ojeras bajo sus ojos. «Buenos días, doña Consuelo», respondió Miguel, deteniéndose un momento. «¿Cómo se siente hoy?». La pregunta tomó por sorpresa a la señora. No era común que los ejecutivos se interesaran por el bienestar de los empleados de escalones más bajos. «Oh, estoy bien, gracias. Solo un poco cansada. Mi nieto ha estado enfermo y... ¿Por qué no pasa por el ambulatorio más tarde?», sugirió Miguel gentilmente. «Escuché que la doctora Camila está de guardia hoy. Es excelente». Los ojos de doña Consuelo se agrandaron. «Pero no tengo seguro, señor. ¿Y mi turno?». «No se preocupe por eso», Miguel sonrió.
Hablaré con su supervisor. Su salud es importante para nosotros. Mientras se alejaba, Miguel podía sentir las miradas sorprendidas y esperanzadas de los empleados que habían presenciado la escena. Era un pequeño gesto, pero sabía que era el comienzo de algo mayor. Al llegar a su oficina, Miguel encontró a Mónica ya en su puesto, organizando una pila de documentos. «Buenos días, Miguel», dijo ella, con una leve sonrisa en los labios. Desde la revelación sobre su relación con Elena, Mónica parecía más relajada, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. El consejo ha convocado una reunión extraordinaria para esta tarde. Parece que no todos están felices con los cambios propuestos. Miguel asintió, ya esperando esa resistencia. ¿Quién está liderando la oposición? El doctor Hernández y la señora Oliveira parecen ser los más vocales, respondió Mónica, entregándole un informe. Argumentan que el programa es financieramente irresponsable y que va contra la cultura corporativa del hospital. «Cultura corporativa», murmuró Miguel, hojeando el informe, como si negar cuidados básicos a los propios empleados fuera algo de lo que enorgullecerse. En ese momento sonó su teléfono. Era Elena. «Miguel, disculpa por molestar, pero algo está ocurriendo en el sector de limpieza». Intrigado, Miguel bajó hasta el sótano del hospital, donde encontró a un grupo de empleados de limpieza reunidos, discutiendo animadamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó acercándose. Roberto, uno de los empleados más antiguos, dio un paso al frente. «Señor Mendoza, escuchamos sobre el nuevo programa. ¿Es verdad que tendremos acceso a tratamientos médicos sin costo?». Miguel se dio cuenta de que era un momento crucial. «Sí, Roberto. Estamos implementando un programa integral de cuidados de salud para todos los empleados, independientemente de su posición». Un murmullo de excitación recorrió el grupo. «Pero, ¿por qué?», preguntó una joven empleada, su voz temblorosa de emoción. «¿Por qué ahora?». Miguel miró a cada uno de ellos antes de responder. «Porque ustedes son el corazón de este hospital. Sin ustedes, nada de esto funcionaría. Es hora de reconocer eso no solo con palabras, sino con acciones concretas». Las reacciones fueron inmediatas. Algunos empleados lloraron de alivio, otros se abrazaron y hubo incluso quien aplaudió. Miguel sintió una ola de emoción golpearlo. Esto, pensó, es el verdadero propósito de un hospital. De vuelta a su oficina, Miguel se preparaba para la reunión del consejo cuando su padre entró. «Hijo», comenzó Ricardo, su tono serio, «el hospital está bullendo con rumores. Algunos miembros del consejo están preocupados de que estés actuando precipitadamente». Miguel miró a su padre. «¿Y tú, papá? ¿Qué piensas?». Ricardo suspiró, sentándose. «Creo que estás haciendo lo correcto, pero también creo que necesitas ser cauteloso. Cambios demasiado rápidos pueden desestabilizar toda la estructura que hemos construido a lo largo de los años». «Entiendo tu preocupación», respondió Miguel, «pero cada día que pasamos sin actuar es un día en que estamos fallando a nuestros empleados y, por extensión, a nuestros pacientes». La reunión del consejo fue tensa, como era de esperar. El doctor Hernández, director médico, fue el primero en manifestarse. «Esto es una locura», exclamó. «No podemos simplemente abrir las puertas del hospital a todos los empleados y sus familiares. ¿Dónde vamos a parar?». La señora Oliveira, directora financiera, estuvo de acuerdo. «Los costos serán astronómicos. Esto va a erosionar nuestro margen de ganancia y poner en riesgo proyectos futuros». Miguel escuchó pacientemente antes de responder. «Señores, entiendo sus preocupaciones, pero les pido que consideren esto. Un empleado saludable y sin preocupaciones financieras relacionadas con la salud es un empleado más productivo y leal». Entonces, presentó los números que había preparado, mostrando cómo, a largo plazo, el programa podría incluso reducir costos y aumentar la eficiencia. Además, continuó, piensen en el mensaje que estamos enviando. No somos solo un hospital corporativo más. Somos una institución que realmente se preocupa por el bienestar de todos. Carlos Palomar, que participaba en la reunión como nuevo socio, intervino.
Debo decir que estoy de acuerdo con el joven Mendoza. Este programa no es solo ético, sino también inteligente desde el punto de vista de los negocios. Imaginen el impacto en nuestra reputación. La discusión se extendió por horas. Se plantearon argumentos, se cuestionaron números y ocasionalmente las emociones se exaltaron. Pero al final la propuesta de Miguel fue aprobada, aunque con algunas modificaciones y con la condición de una revisión trimestral de los resultados. Cuando la reunión finalmente terminó, Miguel se sintió exhausto, pero eufórico. En el pasillo fue abordado por el doctor Hernández. «Espero que sepas lo que estás haciendo, muchacho», dijo el médico, su voz una mezcla de admiración y preocupación. «Acabas de embarcarte en un viaje sin retorno». Miguel asintió, comprendiendo el peso de aquellas palabras. «Doctor, creo que este es el viaje que siempre deberíamos haber emprendido». Al final de aquel día, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Miguel observaba el movimiento del hospital desde la ventana de su oficina. Empleados iban y venían, pacientes eran admitidos y dados de alta, la danza constante de la vida y la curación continuaba. Sabía que los desafíos apenas estaban comenzando. Implementar el programa, lidiar con las expectativas, equilibrar las demandas financieras con las necesidades humanas, todo eso lo aguardaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió que estaba en el camino correcto. Un toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Elena trayendo una taza de café. «Pensé que podrías necesitar esto», sonrió, colocando la taza sobre la mesa. «Escuché que fue todo un día». Miguel le devolvió la sonrisa, agradecido por la gentileza. «Gracias, Elena. Y sí, fue solo el comienzo». Mientras Elena se retiraba, Miguel reflexionó sobre cómo una simple decisión de ayudar a alguien había desencadenado una ola de cambios que ahora afectaría a miles de vidas. El Hospital San Vicente nunca más sería el mismo, y él estaba determinado a garantizar que fuera para mejor. 3 meses habían pasado desde la implementación del programa de asistencia a los empleados en el Hospital San Vicente. Lo que comenzó como una ola de optimismo ahora enfrentaba su primera gran prueba de fuego. Miguel Mendoza estaba sentado en su oficina, mirando fijamente una pila de informes que parecían gritar malas noticias. Mónica entró cargando otra carpeta. «Miguel, los números del último trimestre han llegado». Él suspiró frotándose las sienes. «Déjame adivinar. No son buenos». «Los gastos están un 30% por encima de lo previsto», confirmó Mónica vacilante. «Y hay complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» Antes de que Mónica pudiera responder, el doctor Hernández irrumpió por la puerta, su rostro rojo de frustración. «Mendoza, esto es un desastre. El departamento de emergencias está sobrecargado, tenemos empleados, abusando del sistema, y la calidad de la atención a los pacientes regulares está cayendo». Miguel se levantó tratando de mantener la calma. «Doctor Hernández, vamos a discutir esto con tranquilidad. ¿Cuáles son exactamente los problemas?» El médico arrojó un informe sobre la mesa. «Véalo usted mismo. Tenemos un aumento del 50% en las consultas de emergencia, muchas de ellas por cuestiones no urgentes. Empleados están trayendo a parientes lejanos alegando que son dependientes. Y algunos de nuestros mejores médicos están amenazando con irse porque la carga de trabajo se ha duplicado». Miguel hojeó el informe, su corazón hundiéndose con cada página. Las noticias eran peores de lo que imaginaba. «Eso no es todo», añadió Mónica suavemente. «Algunos inversores están nerviosos. Las acciones del hospital han caído un 15% desde el anuncio del programa». Miguel se sentó pesadamente, la realidad de la situación golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Había previsto desafíos, pero no en esta escala. «El Consejo está exigiendo una reunión de emergencia», continuó el doctor Hernández. «Muchos quieren cancelar el programa inmediatamente». En ese momento, Elena entró apresuradamente a la oficina. «Miguel, disculpa por interrumpir, pero hay algo que necesitas ver». Intrigado y preocupado, Miguel siguió a Elena
hasta el vestíbulo principal del hospital. Lo que vio lo dejó sin palabras. Decenas de empleados estaban reunidos, sosteniendo carteles improvisados. No cancelen el programa. La salud es un derecho. San Vicente se preocupa. Entre ellos, Miguel reconoció rostros de todas las áreas del hospital: enfermeros, personal de limpieza, técnicos de laboratorio, incluso algunos médicos residentes. Doña Consuelo, la recepcionista, se acercó a Miguel. «Señor Mendoza, hemos oído rumores de que quieren acabar con el programa. Por favor, no deje que eso suceda. Mi nieto finalmente está recibiendo el tratamiento que necesita». Miguel miró a su alrededor, viendo esperanza y miedo en los ojos de sus empleados. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más que números en un informe. De vuelta a la oficina, Miguel encontró a su padre esperándolo. «Hijo», comenzó Ricardo, su tono grave, «la situación es seria. El consejo está furioso. Los inversores están asustados y los costos están fuera de control». Miguel se preparó para defender el programa, pero Ricardo levantó la mano, interrumpiéndolo. «Pero», continuó el padre, «también he visto lo que está pasando allá abajo. He visto el impacto real que este programa está teniendo en la vida de las personas». Miguel miró a su padre sorprendido. Ricardo sonrió levemente. «No me mires así. Puedo ser un viejo terco, pero aún sé reconocer cuando algo importante está sucediendo». Hizo una pausa. «¿Qué piensas hacer?». Miguel respiró hondo, organizando sus pensamientos. «No podemos simplemente cancelar el programa. Eso destruiría la confianza que hemos construido. Pero también está claro que necesitamos ajustes». Se volvió hacia el doctor Hernández y Mónica. «Necesitamos un plan de acción inmediato. Doctor Hernández, quiero un equipo dedicado a evaluar y priorizar los casos de emergencia. Vamos a educar a nuestros empleados sobre el uso apropiado de los servicios». «Mónica», continuó, «necesito una auditoría completa de todos los beneficiarios. Vamos a establecer criterios claros para dependientes y crear un sistema de copago para casos no urgentes». Luego se volvió hacia su padre. «Y necesitamos ser transparentes. Vamos a convocar una reunión con todos los empleados. Explicaremos la situación, los desafíos que enfrentamos y cómo planeamos resolverlos. Mostraremos que estamos comprometidos con el programa, pero que necesitamos la cooperación de todos para hacerlo sostenible». Ricardo asintió, un brillo de orgullo en sus ojos. «¿Y el consejo?». «Voy a preparar una presentación detallada», respondió Miguel. «Mostraremos los problemas. Sí, pero también los éxitos. Historias como la del nieto de Doña Consuelo. Y presentaremos nuestro plan de acción para corregir el rumbo». El doctor Hernández, que había estado escuchando atentamente, habló. «Esto no será fácil, Mendoza. Estamos pidiendo un cambio de cultura, no solo de políticas». «Exactamente», concordó Miguel. «Y es por eso que necesitamos el apoyo de todos. Doctor Hernández, usted es respetado por todo el equipo médico. Su liderazgo será crucial en este momento». El médico más viejo pareció sorprendido, pero asintió lentamente. «Muy bien, haré lo que pueda». En las semanas que siguieron, el Hospital San Vicente vivió una verdadera revolución interna. Reuniones diarias, capacitaciones, ajustes de políticas y una comunicación intensiva con empleados y pacientes se convirtieron en la nueva norma. Miguel trabajó incansablemente, muchas veces durmiendo en su oficina. Visitaba cada departamento, escuchaba las preocupaciones de los empleados y buscaba soluciones creativas para los desafíos que surgían. Una noche, mientras revisaba los últimos números con Mónica, notó algo interesante. «Mónica, mira esto. Las consultas de emergencia disminuyeron, pero las consultas preventivas aumentaron significativamente». Mónica examinó los gráficos. «Tienes razón. Parece que las personas están empezando a cuidar más de su salud antes de que los problemas se conviertan en emergencias». Miguel sonrió sintiendo una chispa de esperanza. «Eso es exactamente lo que queríamos ver».
La prevención siempre es mejor y más barata que el tratamiento de emergencia. Cuando llegó el día de la reunión del consejo, Miguel estaba exhausto, pero determinado. Entró en la sala de reuniones con una confianza que sorprendió incluso a sí mismo. Señoras y señores, comenzó. Hace 3 meses embarcamos en un viaje ambicioso. Enfrentamos desafíos, cometimos errores, pero también vimos milagros suceder. Durante 2 horas, Miguel presentó datos, gráficos, testimonios y, lo más importante, un plan detallado para el futuro. No ocultó los problemas, pero mostró cómo estaban siendo abordados y las primeras señales de mejora. Al final, un silencio tenso flotó sobre la sala. Fue Carlos Palomar quien lo rompió. Miguel, dijo, cuando propusiste este programa, te apoyé porque creía que era lo correcto. Ahora, veo que es también lo inteligente. Tienes mi total apoyo para continuar. Uno a uno, los miembros del consejo expresaron sus opiniones. Todavía había preocupaciones y reservas, pero la mayoría reconocía el progreso y el potencial del programa. Cuando la reunión terminó, Ricardo se acercó a su hijo. Enfrentaste la tormenta de frente, Miguel. Estoy orgulloso de ti. Miguel sonrió, cansado pero satisfecho. Gracias, papá. Pero la tormenta aún no ha pasado. Tenemos mucho trabajo por delante. Al salir de la sala de reuniones, Miguel encontró a Elena esperando en el pasillo. ¿Y entonces?, preguntó ella, ansiosa. El programa continúa, respondió él, pero el verdadero trabajo comienza ahora. Elena sonrió, sus ojos brillando de emoción. ¿Sabes, Miguel? Cuando me ayudaste aquel día, nunca imaginé que esto se transformaría en algo tan grande. Estás cambiando vidas. Miguel sintió un calor en el pecho, recordando por qué había comenzado todo aquello. Estamos cambiando vidas, Elena. Todos nosotros juntos. Mientras caminaban por el pasillo, Miguel sabía que los desafíos estaban lejos de terminar, pero ahora, más que nunca, estaba convencido de que estaban en el camino correcto. El Hospital San Vicente se estaba transformando no solo en un lugar de curación, sino en un verdadero hogar para todos los que allí trabajaban y se trataban. La tormenta silenciosa, que había amenazado con destruirlo todo, se había transformado en una ola de cambio positivo. Y Miguel estaba determinado a cabalgar esa ola hasta el final, sin importar lo que el futuro reservara. El sol nacía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Miguel Mendoza entró en el Hospital San Vicente. 6 meses habían pasado desde la implementación del programa de asistencia a los empleados, y el hospital pulsaba con una energía diferente. En el vestíbulo principal, una nueva ala de atención preventiva estaba siendo inaugurada. Empleados de todos los niveles se mezclaban con pacientes, creando un ambiente de comunidad que Miguel nunca había visto antes. «Buenos días, señor Miguel», saludó doña Consuelo, ahora coordinadora del programa de acogida a los pacientes. Su sonrisa era más brillante que nunca. «No va a creer lo que pasó ayer». Miguel sonrió ya esperando una de sus historias inspiradoras. «¿Qué fue, doña Consuelo?» «¿Recuerda a don Juan, el guardia de seguridad? Trajo a su esposa para un chequeo de rutina y descubrieron un problema cardíaco justo al principio. Los médicos dijeron que si hubieran esperado unos meses más». Hizo una pausa emocionada. «Bueno, gracias al programa lo detectaron a tiempo». Miguel sintió un nudo en la garganta. Eran historias como esa las que lo mantenían motivado, incluso en los días más difíciles. Al llegar a su oficina encontró a Mónica ya trabajando en una pila de informes. «Buenos días, Miguel», sonrió. «Los números del último trimestre han llegado. Creo que te va a gustar». «Ver esto». Miguel examinó los documentos, sus ojos agrandándose a medida que absorbía la información. Los gastos con emergencias habían caído un 25%, mientras que las consultas preventivas aumentaron un 40%. La productividad de los empleados mostraba un aumento constante, y el índice de satisfacción tanto de pacientes como de colaboradores estaba en un máximo histórico. «Esto es increíble, Mónica», exclamó Miguel. «Parece que finalmente estamos cosechando los frutos de nuestro trabajo».
Mónica asintió, pero su sonrisa vaciló por un momento. Sí, pero hay algo más que necesitas saber. Antes de que pudiera continuar, el doctor Hernández entró en la oficina, seguido de 1900, cerca por Elena. Mendoza, comenzó el médico, su expresión seria. Tenemos una situación. Miguel sintió que su estómago se hundía. ¿Qué ocurrió? Elena dio un paso adelante. Es mi hermana, Luisa. Ella tiene lupus. Acabamos de descubrir que su caso se ha agravado y necesita un tratamiento experimental. Miguel recordó que Luisa era la razón por la que Elena trabajaba tanto. ¿Pero ella no está cubierta por nuestro programa? El doctor Hernández carraspeó. Ese es el problema. El tratamiento que necesita es extremadamente caro y no está en la lista de procedimientos. Ya aprobados por el programa. Si abrimos esta excepción, otros empleados pueden exigir lo mismo, completó Miguel comprendiendo la gravedad de la situación. Elena tenía lágrimas en los ojos. Sé que es pedir mucho, Miguel, pero sin ese tratamiento, Luisa, ella no tiene mucho tiempo. El silencio que siguió fue pesado. Miguel sentía el peso de todas las vidas que dependían de sus decisiones. ¿Cuánto costaría el tratamiento?, preguntó finalmente. Mónica consultó algunas notas. Cerca de 500,000 pesos. Es casi todo el presupuesto de contingencia del programa para este trimestre. Miguel cerró los ojos pensando. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones enormes. Doctor Hernández, comenzó lentamente. En su opinión, médica, ¿este tratamiento tiene buenas posibilidades de éxito? El médico vaciló. Es experimental, Mendoza, pero los resultados preliminares son prometedores. Si funciona, podría no solo salvar la vida de Luisa, sino también abrir camino para otros pacientes con lupus. Miguel se levantó caminando hasta la ventana. Observó el movimiento del hospital allá abajo, todas aquellas vidas interconectadas. Mónica convoca una reunión de emergencia del Consejo para esta tarde. Doctor Hernández, necesito un informe detallado sobre ese tratamiento y sus implicaciones. Elena se volvió hacia la joven. Trae a tu hermana aquí. Quiero conocerla personalmente. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Miguel se sumergió en investigaciones sobre el lupus y el tratamiento propuesto. Consultó a especialistas y revisó las políticas del programa decenas de veces. Cuando Luisa llegó, Miguel fue tocado por su fuerza y determinación a pesar de la evidente fragilidad física. La joven habló sobre sus sueños, sus miedos y su gratitud por el apoyo que ya había recibido del hospital. Señor Mendoza, dijo Luisa, su voz débil pero firme. Sé que no tengo derecho a pedir más de lo que ya he recibido, pero si hay una oportunidad, quiero vivir. Quiero tener la oportunidad de retribuir todo el bien que he recibido. Miguel sintió que su corazón se apretaba. La decisión que tenía por delante no era solo sobre números en una hoja de cálculo, sino sobre el futuro de una joven llena de potencial. En la reunión del Consejo, el debate fue acalorado. Algunos miembros argumentaron que aprobar el tratamiento de Luisa abriría un precedente peligroso. Otros defendieron que era exactamente para casos como ese que el programa había sido creado. Si no podemos ayudar cuando realmente importa, ¿cuál es el propósito de todo esto?, argumentó Carlos Palomar, sorprendiendo a todos con su vehemencia. Ricardo Mendoza, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se pronunció. Miguel, hijo, ¿qué propones? Miguel respiró hondo antes de hablar. Propongo que aprobemos el tratamiento de Luisa, pero no como una excepción. Vamos a crear un fondo especial para tratamientos experimentales prometedores. Cada caso será evaluado por un comité médico y ético. Será una inversión no solo en la vida de nuestros empleados, sino en el avance de la medicina como un todo. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del Consejo. Sí, esto va a exigir un aumento en el presupuesto del programa. Pero piensen en el retorno a largo plazo. Imaginen si descubrimos un tratamiento revolucionario para el lupus. El impacto va mucho más allá de una única vida salvada. El silencio que siguió fue roto por Ricardo. Estoy
Orgulloso de ti, hijo. No estás solo gestionando un hospital, estás liderando una revolución en la salud. Se volvió hacia el consejo. Yo apoyo la propuesta. ¿Quién más está conmigo? Uno a uno, los miembros del consejo manifestaron su apoyo. Incluso aquellos que tenían reservas reconocieron la visión y el potencial de lo que se estaba proponiendo. Al final de la reunión, Miguel se sentía exhausto, pero profundamente satisfecho. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que estaban haciendo lo correcto. Cuando informó a Elena y Luisa sobre la decisión, las lágrimas y abrazos que recibió fueron toda la confirmación que necesitaba. Aquella noche, mientras observaba la ciudad desde la terraza del hospital, Miguel reflexionó sobre el viaje que había comenzado hace poco más de 6 meses. Lo que empezó como un acto de compasión por una empleada se había transformado en un cambio sistémico que estaba redefiniendo el papel de un hospital en la sociedad. Mónica se unió a él, ofreciéndole una taza de café. ¿En qué estás? ¿Pensando?, preguntó suavemente. Miguel sonrió. Estoy pensando en cómo una pequeña piedra puede crear ondas que se extienden por todo un lago. Estamos apenas en el comienzo, Mónica. Hay tanto más por hacer. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Miguel sintió una renovada determinación. El Hospital San Vicente ya no era solo un lugar de tratamiento, se estaba convirtiendo en un faro de esperanza e innovación. Y él estaba determinado a mantener esa luz brillando, sin importar qué desafíos trajera el futuro. El otoño llegó a la ciudad, trayendo consigo una brisa fresca y hojas doradas que danzaban en el aire. En el Hospital San Vicente, este cambio de estación parecía reflejar las transformaciones profundas que ocurrían en sus pasillos y salas. Miguel Mendoza caminaba por el nuevo Centro de Investigación y Tratamientos Avanzados, inaugurado hace apenas 2 semanas. El espacio, antes un ala subutilizada del hospital, ahora pulsaba con la energía de científicos, médicos y pacientes unidos por un objetivo común: encontrar curas para enfermedades consideradas intratables. Señor Mendoza, una voz animada, lo llamó. Era Luisa, hermana de Elena, que se había convertido no solo en una paciente, sino en una verdadera embajadora del programa. Miguel sonrió al verla. El tratamiento experimental para el lupus estaba mostrando resultados prometedores, y Luisa parecía más fuerte cada día. «Buenos días, Luisa. ¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor que nunca», respondió ella, sus ojos brillando. «Y no es solo eso. Mira». Extendió un papel hacia Miguel. Era una invitación para una conferencia internacional sobre enfermedades autoinmunes. Luisa había sido invitada para compartir su experiencia como paciente del tratamiento experimental. «Esto es increíble». «Luisa», exclamó Miguel, genuinamente feliz por ella, «te estás convirtiendo en una verdadera portavoz de la esperanza». Luisa asintió emocionada. «Todo esto solo fue posible gracias al programa que creaste, Miguel. No solo salvaste mi vida, sino que estás cambiando el futuro de miles de personas». Mientras continuaba su caminata por el hospital, Miguel reflexionaba sobre el impacto que una sola decisión podía tener. Lo que comenzó como un programa de asistencia a los empleados se había expandido mucho más allá de las paredes del San Vicente. Al llegar a su oficina, encontró a Mónica y al doctor Hernández esperándolo, ambos con expresiones que mezclaban excitación y preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó Miguel, sintiendo que algo importante estaba a punto de ser revelado. El doctor Hernández fue el primero en hablar. «Miguel, los resultados preliminares del tratamiento de Luisa y de otros pacientes con lupus son más que prometedores. Estamos viendo una tasa de remisión que nunca había sido documentada antes». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «Eso es increíble, pero ¿por qué parecen preocupados?». Mónica suspiró entregándole una carpeta. «La noticia se filtró, la prensa está en frenesí, llamando al San Vicente Hospital Milagro». «¿Y eso?», vaciló. «Ha atraído la atención de algunas personas poderosas». Miguel abrió la carpeta y sus ojos se agrandaron. Era una propuesta de compra del hospital
por un conglomerado internacional de salud. El valor ofrecido era astronómico, más del doble del valor de mercado del San Vicente. «Quieren nuestra investigación», murmuró Miguel, comprendiendo la situación. «Quieren patentar el tratamiento y comercializarlo globalmente». El doctor Hernández asintió gravemente. «Y no son los únicos interesados. Recibimos llamadas de hospitales de todo el mundo queriendo asociaciones, gobiernos ofreciendo financiamiento». «Miguel, lo que creamos aquí es revolucionario». Miguel se recostó en su silla sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo que había comenzado como un programa para ayudar a empleados ahora tenía el potencial de cambiar el panorama de la salud global. «¿Qué vamos a hacer?», se preguntó Mónica, su voz tensa. Miguel permaneció en silencio por un momento, pensativo. Finalmente, se levantó y caminó hasta la ventana, observando el movimiento del hospital allá abajo. «Vamos a hacer lo correcto», dijo su voz firme. «No vamos a vender, no vamos a patentar el tratamiento para lucrar. Vamos a compartir nuestra investigación, abierta y gratuitamente, con el mundo». El doctor Hernández y Mónica intercambiaron miradas sorprendidas. «Pero Miguel», comenzó el doctor Hernández, «el potencial financiero». Miguel se volvió para encararlos. «El dinero no es lo más importante aquí. Piensa en cuántas vidas podemos salvar si hacemos este tratamiento accesible para todos. ¿No es eso lo que un hospital debería hacer? Curar personas, no enriquecerse, a costa del sufrimiento ajeno». Mónica sonrió orgullosa. «Tienes razón, Miguel, pero el Consejo, ¿aprobarán esto?». «Tendrán que aprobarlo», respondió Miguel con determinación, «porque si no lo aprueban, renuncio». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividades. Miguel lideró reuniones maratónicas con el Consejo, argumentando apasionadamente por su visión de un hospital verdaderamente dedicado al bien común. Ricardo Mendoza, que observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación, finalmente se pronunció durante una reunión particularmente tensa. «Señores, cuando mi padre fundó este hospital, tenía un sueño de un lugar donde la salud no fuera un privilegio, sino un derecho. A lo largo de los años, tal vez nos hayamos alejado un poco de ese ideal. Pero hoy, mi hijo nos recuerda el verdadero propósito del San Vicente. Lo apoyo integralmente». Con el apoyo de Ricardo y la creciente presión pública, la historia de Luisa se había vuelto viral, inspirando a millones. El Consejo finalmente acordó con el plan de Miguel. Se convocó una conferencia de prensa. Ante cámaras y periodistas de todo el mundo, Miguel anunció la decisión del Hospital San Vicente. «Hoy no estamos solo anunciando un avance médico, estamos redefiniendo lo que significa ser un hospital en el siglo XXI. El tratamiento que desarrollamos para el lupus, así como todos los futuros descubrimientos de nuestro centro de investigación, serán compartidos abiertamente con el mundo, porque creemos que la salud es un derecho humano fundamental, no una mercancía». La reacción fue inmediata y abrumadora. Mensajes de apoyo inundaron las redes sociales. Otros hospitales e instituciones de investigación se comprometieron a seguir el ejemplo del San Vicente, e incluso gobiernos comenzaron a repensar sus políticas de salud. Aquella noche, exhausto pero satisfecho, Miguel encontró a Elena en el jardín del hospital. «Has cambiado todo», dijo ella suavemente. «Cuando me ayudaste aquel día, nunca imaginé que llegaríamos a esto». Miguel sonrió mirando las estrellas. «No fui yo, Elena. Fuimos todos nosotros. Cada persona en este hospital, cada paciente, cada empleado. Todos contribuyeron a este cambio». Elena tomó la mano de Miguel, sorprendiéndolo. «¿Sabes? Creo que me enamoré no solo por lo que hiciste, sino por el hombre que eres». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Siempre había admirado a Elena, su fuerza, su dedicación, y ahora se daba cuenta de que sus sentimientos iban más allá de la admiración. Mientras la pareja compartía un beso bajo el cielo estrellado, Miguel sabía que este era solo un cambio más en un mar de transformaciones. El Hospital San Vicente se había convertido en más que un lugar de curación. Era ahora un faro de esperanza para el mundo,
mostrando que con compasión, dedicación y visión era posible crear un sistema de salud verdaderamente justo y humano. Esa era una revolución que apenas estaba comenzando. El invierno llegó a la ciudad, cubriendo las calles con una fina capa de nieve. En el Hospital San Vicente, el frío de afuera contrastaba con el calor humano que emanaba de sus pasillos. Un año había pasado desde la implementación del revolucionario programa de asistencia a los empleados y el hospital pulsaba con una energía renovada. Miguel Mendoza observaba la ciudad por la ventana de su oficina, una taza de café humeante en sus manos. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre transformado, más maduro, con algunas mechas grises en las sienes, pero con un brillo en los ojos que hablaba de propósito y realización. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Elena, ahora no solo la dedicada empleada que había inspirado todo este cambio, sino también su compañera en la vida. «Buenos días, amor», sonrió ella, acercándose para un beso rápido. «¿Listo para el gran día?». Miguel asintió sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. «Apenas puedo creer que hayamos llegado hasta aquí». El gran día al que Elena se refería era la inauguración de la primera sucursal del Hospital San Vicente en otra ciudad. Tras el éxito del programa de asistencia y la repercusión mundial del compartir abiertamente las investigaciones sobre el tratamiento del lupus, el modelo del San Vicente se había convertido en un caso de estudio global en gestión hospitalaria humanizada. «Miguel», llamó Mónica, entrando apresuradamente a la oficina. «La prensa ya está llegando y el gobernador llamó confirmando su presencia en la ceremonia». Él respiró hondo, ajustando su corbata. «Bien, vamos allá. Elena, ¿vienes?». Elena negó con la cabeza sonriendo. «Tengo que supervisar los últimos preparativos aquí, pero estaré viendo la transmisión en vivo con todo el equipo en el auditorio». Miguel la besó una vez más antes de seguir a Mónica hacia el helipuerto del hospital, donde un helicóptero los aguardaba para llevarlos a la inauguración. Durante el vuelo, Miguel reflexionó sobre el torbellino del último año. La decisión de compartir abiertamente la investigación sobre el lupus había generado ondas de choque en el mundo médico. Inicialmente, hubo resistencia de algunas farmacéuticas e inversionistas que vieron millones escurriéndose entre sus dedos. Pero la opinión pública estaba firmemente del lado del San Vicente. El tratamiento, ahora conocido como Protocolo San Vicente, estaba siendo implementado en hospitales alrededor del mundo, salvando innumerables vidas. Más importante aún, había inspirado un cambio de mentalidad en la comunidad médica global. Al llegar a la nueva sucursal, Miguel fue recibido por una multitud entusiasta. Empleados, pacientes, autoridades y periodistas se aglomeraban para ver al hombre que estaba redefiniendo el concepto de atención médica. «Señor Mendoza», gritó un reportero, «¿cómo se siente viendo el modelo de San Vicente expandiéndose?». Miguel sonrió acercándose al micrófono. «Me siento honrado y humilde. Lo que vemos aquí hoy no es el resultado del trabajo de una sola persona, sino de una comunidad entera que creyó que podíamos hacer las cosas de manera diferente». La ceremonia de inauguración fue emocionante. Cuando Miguel cortó el listón, abriendo oficialmente las puertas de la nueva unidad, sintió lágrimas en los ojos. Este no era solo un nuevo hospital, era un símbolo de esperanza, un faro mostrando que un sistema de salud más justo y humano era posible. Entre los invitados, Miguel notó rostros familiares. Luisa, ahora completamente recuperada y trabajando como abogada de derechos de los mismos pacientes. El doctor Hernández, que se había convertido en uno de los más férreos defensores del nuevo modelo, e incluso algunos miembros del consejo que inicialmente se habían resistido a los cambios. Después de los discursos oficiales, Miguel hizo cuestión de caminar por cada sector del nuevo hospital, saludando a empleados y pacientes. En cada rostro veía el reflejo del impacto que sus decisiones habían tenido. Al final del día, exhausto pero profundamente satisfecho, Miguel regresó al San Vicente original. En el vestíbulo,
fue recibido por una explosión de aplausos. Empleados de todos los departamentos se habían reunido para celebrar. Doña Consuelo, ahora una figura casi legendaria en el hospital, se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Miguel, cuando usted me ayudó aquel día hace tanto tiempo, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Usted no solo salvó mi vida, sino que está salvando miles de otras». Miguel, emocionado, abrazó a la señora. «Doña Consuelo, fue usted quien me enseñó la verdadera importancia de lo que hacemos aquí». Elena se aproximó, entrelazando sus dedos con los de Miguel. «Creo que tenemos una sorpresa más para ti», sonrió misteriosamente. Confundido, Miguel fue guiado hasta el auditorio. Allí, en una gran pantalla, vio una transmisión en vivo de la Organización Mundial de la Salud. «Y es con gran honor que anunciamos al ganador del Premio de Innovación en Salud Global de este año», decía el presentador. «Por su trabajo revolucionario en gestión hospitalaria humanizada y por el compartir abierto de investigaciones médicas cruciales, el premio va para el Hospital San Vicente, liderado por Miguel Mendoza». La sala explotó en aplausos y gritos de alegría. Miguel quedó paralizado, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Ricardo Mendoza se acercó a su hijo, lágrimas en los ojos. «Tu abuelo estaría tan orgulloso, Miguel. No solo continuaste su legado, lo elevaste a alturas que él nunca podría haber imaginado». Aquella noche, después de todas las celebraciones, Miguel y Elena caminaban de la mano por el jardín del hospital. «¿Sabes?», dijo Miguel, mirando las estrellas, «cuando todo esto comenzó, solo quería hacer lo correcto para una empleada. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». Elena sonrió acariciando el rostro de su amado. «Y es por eso que funcionó, Miguel, porque siempre te preocupaste por las personas, no por los números». Miguel se detuvo, volviéndose hacia Elena. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Tú fuiste mi inspiración, mi fuerza en los momentos difíciles». Él entonces se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Elena Ramírez, me darías el honor de casarte conmigo, de continuar este viaje juntos, no solo como compañeros en el trabajo, sino en la vida». Con lágrimas en los ojos, Elena respondió con un emocionado «sí», sellando el momento con un beso apasionado. Mientras la pareja celebraba su amor, con el Hospital San Vicente como testigo silencioso, Miguel sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El futuro estaba lleno de posibilidades, desafíos y oportunidades para seguir haciendo la diferencia en el mundo. Y él estaba listo para enfrentar todo eso, con Elena a su lado y con la certeza de que, cuando se actúa con compasión y determinación, es posible transformar no solo un hospital, sino todo un sistema de salud, un corazón a la vez. La primavera había llegado, trayendo consigo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también nuevos desafíos y oportunidades para el Hospital San Vicente. 2 años habían pasado desde la implementación del revolucionario programa de asistencia a los empleados, y el impacto de los cambios liderados por Miguel Mendoza se había extendido mucho más allá de las paredes del hospital. Miguel y Elena, ahora casados desde hace 6 meses, caminaban de la mano por los pasillos del San Vicente, saludando a empleados y pacientes. La pareja irradiaba un aura de felicidad y propósito compartido, su unión personal reflejando la misión unificadora que habían traído al hospital. «Señor Miguel, señora Elena», llamó una voz animada. Era Luisa, ahora completamente recuperada y trabajando como coordinadora del programa de apoyo a pacientes con enfermedades autoinmunes. «Tienen que ver esto». Los guió hasta una sala de conferencias, donde una transmisión en vivo mostraba una sesión del Congreso Nacional. El tema en debate, la propuesta de una nueva ley de salud, inspirada en el modelo del San Vicente. Y es con base en los resultados extraordinarios alcanzados por el Hospital San Vicente que proponemos la implementación de este modelo a escala nacional, decía un senador. El derecho a la salud de calidad no puede ser un privilegio de pocos. Miguel sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Lo que comenzó como una iniciativa local
estaba a punto de convertirse en una política nacional. Las implicaciones eran enormes, pero no todos en la transmisión parecían entusiasmados. Representantes de grandes grupos hospitalarios y de la industria farmacéutica argumentaban vehementemente contra la propuesta, alegando que era económicamente inviable y perjudicial para la innovación médica. Elena apretó la mano de Miguel. «Parece que nuestra lucha está lejos de terminar», dijo suavemente. En aquel momento, Mónica entró apresuradamente en la sala. «Miguel, tenemos un problema. La prensa está en el vestíbulo. Se filtró una información sobre... Bueno, mejor, que lo veas por ti mismo». En el vestíbulo principal, una multitud de reporteros se aglomeraba, cámaras y micrófonos en mano. En el centro de la confusión, Miguel reconoció el rostro de Roberto, uno de los empleados más antiguos del sector de mantenimiento. «Señor Mendoza», gritó una reportera tan pronto lo vio. «¿Es verdad que el Hospital San Vicente negó tratamiento a un empleado?» Miguel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «¿De qué está hablando?» Roberto dio un paso al frente, su expresión una mezcla de vergüenza y desesperación. «Discúlpeme, señor Miguel, no quería que las cosas llegaran a este punto, pero mi hija necesita un trasplante de médula. El programa cubre el procedimiento, pero no encontramos un donante compatible. Cuando pedí ayuda para buscar un donante en el extranjero, me dijeron que eso no estaba cubierto». La revelación cayó como una bomba. Todo lo que Miguel y su equipo habían construido en los últimos años parecía estar desmoronándose ante sus ojos. «Por favor, todos cálmense», dijo Miguel, levantando las manos. «Vamos a aclarar esta situación. Roberto, ¿podemos hablar en privado?» Mientras Miguel y Roberto se dirigían a una sala reservada, acompañados por Elena y el doctor Hernández, los reporteros continuaban su alboroto. Mónica y el equipo de Relaciones Públicas hacían lo posible para contener la situación. En la sala de reuniones, Roberto explicó la situación en detalle. Su hija de 12 años había sido diagnosticada con leucemia y un trasplante de médula era su mejor oportunidad. El programa del hospital cubría el procedimiento, pero después de meses de búsqueda no se encontró ningún donante compatible en el país. «Solo quería ampliar la búsqueda», dijo Roberto, con lágrimas en los ojos. «Pero me dijeron que buscar donantes internacionales no estaba en el alcance del programa». Miguel sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Habían creado un programa revolucionario, pero aún había lagunas, situaciones que no habían previsto. «Roberto», dijo Miguel poniendo una mano en el hombro del empleado, «lo siento mucho que hayas pasado por esto. Deberías haber venido a hablar conmigo directamente». El doctor Hernández carraspeó. «Miguel, tenemos que ser cuidadosos. Si abrimos una excepción, otros empleados pueden exigir lo mismo. Los costos podrían volverse insostenibles». Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. «¿Pero no es exactamente para esto que estamos aquí? ¿Para ayudar cuando más importa?» Miguel permaneció en silencio por un momento, ponderando. Finalmente, se levantó. «Doctor Hernández, quiero que usted lidere personalmente la búsqueda de un donante para la hija de Roberto, incluyendo registros internacionales. Elena, por favor, convoca una reunión de emergencia del Consejo». Y Roberto se volvió hacia el empleado. «Te prometo que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a tu hija». En las horas que siguieron, el Hospital San Vicente entró en un frenesí de actividad. Mientras el equipo médico iniciaba una búsqueda global por un donante compatible, Miguel lideraba una reunión tensa con el Consejo. «Señores», comenzó, «lo que ocurrió hoy expuso una falla en nuestro sistema, pero también nos dio la oportunidad de hacerlo aún mejor». Miguel propuso la creación de un fondo especial para casos excepcionales, que permitiría al hospital ir más allá del alcance normal del programa cuando vidas estuvieran en juego. También sugirió asociaciones con registros de donantes internacionales y otros hospitales alrededor del mundo. La discusión fue acalorada.
Algunos miembros del consejo temían que esto pudiera abrir las puertas para abusos y costos descontrolados. Otros argumentaban que era la evolución natural del compromiso del hospital con el cuidado humanizado. Después de horas de debate, la propuesta de Miguel fue aprobada, aunque con algunas modificaciones y salvaguardias adicionales. Mientras tanto, en el vestíbulo del hospital, la historia de Roberto había tocado corazones. Empleados, pacientes e incluso algunos de los reporteros que vinieron a cubrir el escándalo se ofrecieron para hacerse la prueba de compatibilidad para donación de médula. Al caer la noche, exhausto pero determinado, Miguel encontró a Elena en el jardín del hospital. «¿Cómo estás?», preguntó ella suavemente, ofreciendo una taza de té. Miguel suspiró aceptando la bebida. Honestamente, conmocionado. Creí que habíamos resuelto todos los problemas, que nuestro modelo era perfecto. Pero hoy fue un recordatorio de que siempre habrá nuevos desafíos. Elena sonrió acariciando el rostro de su marido. Y es por eso que lo que hacemos es tan importante, porque estamos dispuestos a enfrentar esos desafíos, a seguir mejorando. En ese momento, Mónica apareció corriendo. «Miguel, Elena, no van a creer esto». «¿Qué pasó?», preguntaron los dos al unísono. Mónica, jadeante pero sonriendo, respondió: «Encontramos un donante compatible para la hija de Roberto. Es un médico en Alemania que escuchó sobre la historia en las redes sociales y se ofreció para ayudar». La noticia era como un rayo de esperanza cortando la oscuridad. Miguel abrazó a Elena, lágrimas de alivio y alegría en sus ojos. «¿Ves?», dijo Elena suavemente. «Es por esto que hacemos lo que hacemos, porque cada vida importa, cada historia merece un final feliz». Mientras la pareja observaba el cielo nocturno, salpicado de estrellas, Miguel sabía que este era solo un capítulo, más en el viaje del Hospital San Vicente. Habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar. Pero con Elena a su lado, y con un equipo dedicado a hacer la diferencia, él estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro trajera. El Hospital San Vicente no era solo un lugar de curación física, era un faro de esperanza, compasión e innovación constante. Y mientras hubiera una vida para salvar, una historia para cambiar, ellos continuarían luchando, evolucionando y, sobre todo, cuidando. 5 años habían pasado desde aquella noche, tensa en el jardín del Hospital San Vicente, cuando la noticia de un donante compatible para la hija de Roberto trajo alivio y renovada determinación. El tiempo había traído cambios, desafíos y, sobre todo, crecimiento. Miguel Mendoza, ahora con algunos cabellos canosos en las sienes, caminaba por los pasillos del hospital que se había convertido en mucho más que un lugar de trabajo. Era el corazón pulsante de una revolución en la salud. «Buenos días, señor Miguel», saludó una joven enfermera. Su gafete indicaba que era parte del programa de intercambio internacional que el San Vicente había establecido, trayendo profesionales de salud de todo el mundo para aprender y compartir conocimientos. Miguel sonrió, recordando cómo ese programa había nacido de la crisis que enfrentaron años atrás. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por un donante de médula ósea se había transformado en una red global de cooperación médica. Al llegar al nuevo auditorio del hospital, Miguel fue recibido por una visión que llenó su corazón de orgullo y emoción. El espacio estaba repleto de rostros familiares y nuevos, todos reunidos para una ocasión especial. Elena, ahora directora del programa de asistencia a los empleados y embarazada de 7 meses del primer hijo de la pareja, vino a su encuentro. «¿Estás listo?», preguntó ella entrelazando sus dedos con los de él. Miguel asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Juntos subieron al escenario, donde fueron recibidos por cálidos aplausos. «Bienvenidos a todos», comenzó Miguel, su voz resonando por el auditorio. «Hoy no solo estamos celebrando el 5º aniversario de la expansión de nuestro programa, estamos celebrando cada vida tocada, cada obstáculo superado y cada lección aprendida a lo largo del camino». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la
Audiencia. Vio a Luisa, ahora una abogada de renombre internacional en derechos de los pacientes. Roberto estaba allí también, al lado de su hija, ahora una adolescente saludable y vibrante. El doctor Hernández, Mónica, doña Consuelo, cada rostro contaba una historia de transformación. Cuando comenzamos este viaje, continuó Miguel, teníamos un sueño simple: garantizar que cada empleado de este hospital tuviera acceso a cuidados de salud dignos. Pero ustedes, cada uno de ustedes, nos mostraron que podíamos soñar todavía más grande. Elena tomó la palabra. Hoy, el modelo San Vicente no es solo un programa de asistencia, es una filosofía de cuidado que se ha extendido por hospitales, en todo el país y más allá. Es una red de investigación colaborativa que está rompiendo barreras en la medicina. Es una prueba viviente de que cuando ponemos a las personas en primer lugar, todos nos elevamos. La pantalla detrás de ellos se encendió, mostrando imágenes de hospitales alrededor del mundo que habían adoptado el modelo San Vicente. Desde una pequeña clínica rural en África hasta un gran centro médico en Tokio, el impacto era visible y emocionante. Pero nuestro viaje está lejos de terminar, dijo Miguel. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Y es por eso que hoy tengo el placer de anunciar el lanzamiento de la Fundación San Vicente. Un murmullo de entusiasmo recorrió el auditorio. Esta fundación, explicó Elena, estará dedicada a expandir nuestro modelo de cuidado a comunidades necesitadas alrededor del mundo. Proporcionaremos recursos, entrenamiento y apoyo para hospitales y clínicas que deseen implementar un enfoque más humano y accesible a la salud. Miguel continuó. Además, la Fundación financiará investigaciones innovadoras en tratamientos médicos, con la condición de que todos los resultados sean compartidos abiertamente con la comunidad global. La audiencia estalló en aplausos, entusiastas. Era más de lo que podrían haber imaginado cuando todo comenzó. En ese momento, para sorpresa de todos, Ricardo Mendoza, padre de Miguel, subió al escenario. El hombre, ahora mayor pero con los ojos brillando de orgullo, tomó el micrófono. Hace muchos años, comenzó, su voz cargada de emoción. Mi padre fundó este hospital con el sueño de crear un lugar donde las personas pudieran encontrar cura y esperanza. A lo largo de los años tal vez nos hayamos desviado un poco de ese sueño. Pero mi hijo hizo una pausa, mirando a Miguel con lágrimas en los ojos. Mi hijo no solo rescató ese sueño, lo expandió más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Ricardo entonces anunció que estaba donando una cantidad sustancial para la nueva fundación, desafiando a otros líderes empresariales a hacer lo mismo. La ceremonia continuó, con testimonios emocionantes de pacientes, empleados y socios internacionales. Cada historia era un testimonio del impacto profundo que una idea simple, tratar a las personas con dignidad y compasión, podía tener. Al final del evento, Miguel y Elena caminaron de la mano por el jardín del hospital, el mismo lugar donde años atrás habían recibido la noticia que lo cambió todo. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?, preguntó Elena, acariciando su vientre prominente. Miguel sonrió, colocando su mano sobre la de ella. Honestamente, no. Pero es esto lo que sucede cuando te permites soñar y tienes personas increíbles a tu lado para transformar esos sueños en realidad. Se detuvieron observando la puesta de sol que pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. El hospital. San Vicente se erguía majestuoso contra ese telón de fondo, ya no solo un edificio, sino un símbolo de esperanza y cambio. ¿Sabes?, dijo Miguel, cuando pienso en nuestro hijo o hija que está por llegar, siento una mezcla de esperanza y responsabilidad. ¿Qué mundo estamos dejando para él? Elena sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. Un mundo un poco mejor que el que encontramos, creo. Un mundo donde las personas están redescubriendo el valor de la compasión y la colaboración. En ese momento, como respondiendo a sus padres, el bebé dio una patada vigorosa. Miguel y Elena rieron.
sintiendo la promesa del futuro literalmente moviéndose entre ellos. «Este es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Miguel, su mirada recorriendo el horizonte de la ciudad. «Sí», respondió Elena, su voz llena de convicción. «¿Y qué viaje tan increíble tenemos por delante?». Mientras la pareja caminaba de regreso al hospital, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro trajera, el legado del Hospital San Vicente continuaba creciendo y extendiéndose. Era un legado de esperanza, de curación y de la creencia inquebrantable de que cuando las personas se unen por una causa mayor, no hay límite para el bien que pueden hacer. Y así, lo que comenzó como un simple acto de bondad en un día común se había transformado en una ola de cambio que continuaría tocando vidas por generaciones venideras. El Hospital San Vicente ya no era solo un lugar, era un movimiento, una filosofía, un faro de esperanza brillando para el mundo. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Miguel, Elena y todos en el Hospital San Vicente haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, que pequeños actos de bondad pueden desencadenar cambios monumentales. Si se sintieron inspirados por esta narrativa, no guarden ese sentimiento, solo para ustedes. Compártanla con amigos y familiares. Dejen un comentario contando cómo esta historia resonó con ustedes o qué cambios los inspiró a hacer en su propia vida o comunidad. Para continuar este viaje de inspiración y reflexión, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar un like a este video. Su interacción nos ayuda a seguir trayendo contenidos que no solo entretienen, sino que también inspiran y provocan reflexiones importantes. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Al final, cada historia tiene el poder de cambiar una vida, y quién sabe, la próxima vida transformada podría ser la suya. Agradecemos que nos hayan acompañado en este emocionante viaje. Hasta la próxima historia.